Bueno, hola, buenas. Soy Virginia Ferrer. Soy líder de la comunidad Salesforce Developer Group Algeciras. Y bueno, hoy traemos esta nueva sesión que, bueno, está entrando la gente todavía. Vamos a ver si puedo admitirlo. Bueno, soy developer también de Salesforce y bueno, te doy el relevo, Aníbal, para que empieces tu charla, ¿vale? Ok, voy a compartir mi pantalla. Uh-huh. ¿Veis la pantalla? Sí. Pues muy buenas a todos. Me llamo Aníbal García García. Muchísimas gracias por apuntaros a este evento del Developer Group de Algeciras. Yo soy de Granada y conozco a Virginia desde hace ya bastantes años. Me invitó a dar una charla con vosotros. Le propuse un tal de temas. Me dijo que este tema le parecía interesante. Para mí es un placer compartir cómo uso esta herramienta, que es muy interesante, con todos vosotros. El título de esta charla se llama Migración de datos entre organizaciones de Salesforce con SFDX Datamove Utility. El título es lo único que vais a ver en español de la presentación. Perdonad, la presentación la tenía ya hecha en inglés. Lo que he hecho es transformarla para el día de hoy, pero el resto de la presentación está en inglés. Si hay algo que no entendáis de lo que hay escrito o algo, podéis en cualquier momento pararme, preguntarme, o cualquier duda que tengáis, podéis preguntarme sin problemas. Como he comentado, me llamo Aníbal, soy desarrollador de Salesforce, llevo ya más de 7 años de experiencia trabajando con Salesforce, unos 7 años y medio. En este tiempo he trabajado como desarrollador, Product Support Engineer y consultor. Tengo 2 certificaciones de Salesforce, Forest and Ranger en 3G, ya a punto de llegar a los 500 badge, espero que pronto. He sido 10 veces speaker en los eventos, las conferencias de comunidad de Salesforce. Son eventos como aquí en España, el evento de España se conoce como Drinolí. El año que viene, bueno, Virginia es una de los organizadores, el año que viene es en Valencia, está muy chulo. Incluso os invito, que si os gusta este tipo de eventos, bueno, que presentéis vuestras ideas para dar charlas, o al menos que vayáis como asistentes. Yo he estado dando charlas en 10. Y antes de que termine el año, habré estado en 13. Tengo pendiente ir a Dubái, Casablanca y París en el próximo mes. Aquí abajo os dejo también mi correo electrónico, mi LinkedIn y mi nombre de usuario de 3G, por si queréis contactar conmigo para cualquier cosa, pues sobre estas charlas, sobre cualquier cosa sobre Salesforce. Soy bienvenido a escribirme y os contestaré sin dudarlo. Hoy os voy a hablar sobre una herramienta que se llama Datamove Utility. ¿Qué es Datamove Utility? Es una solución de Salesforce para hacer migración de datos. Es una herramienta que nos sirve para hacer con migraciones de datos complejas y sincronizaciones de procesos entre distintas ORs de Salesforce. Podemos usarla en cualquier tipo de OR. Podemos utilizar en Scratchor, OR de desarrollo, sandboxes, OR de producción. En cualquier tipo de OR podemos utilizarla. Bueno, se instala en el Visual Studio Code y simplemente configurarla con que funcione en cualquier tipo de OR. ¿Cómo usarla? Podemos utilizarla una vez configurada, descargada en el Visual Studio Code, a través de la consola, de la terminal, con unos comandos muy sencillos, después lo enseñaré. Podemos crear scripts para hacer pipeline, para integración continua, creación de OR automáticas que tengamos para poder hacer migraciones de datos, cargar nuestra OR con datos. Y también hay una aplicación con interfaz de usuario, que luego también le enseñaré, por si alguno prefiere hacerlo visual en vez de escribiendo. Y simplemente necesitamos para usarla un par de OR para poder hacer la migración o ficheros CSV. ¿Por qué usar esta herramienta y no otras? Hay otras herramientas similares, por ejemplo, Dataloader, o dentro de la OR de Salesforce también, no me acuerdo el nombre, las herramientas para importar o exportar datos dentro de la OR. Pero esta herramienta en concreto tiene varias ventajas que otras no tienen. Aquí hay un listado de cosas de ventajas o de cosas que podemos hacer con esta herramienta. Soporta migraciones de datos directas entre varias OR.
no hace falta intermediarios. Tenemos dos ORs, podemos migrar datos automáticamente en solo un enter del teclado. Podemos hacer todo tipo de operaciones como inserciones, actualizaciones, upsell, borrar datos, tanto para importar como para exportar. Podemos crear ficheros CSV, aparte de cargar nuestras ORs, podemos importar o exportar toda la información a ficheros CSV. Funciona con cualquier tipo de FOJ y de una sola ejecución podemos cargarlos todos. No hace falta dividir por tipo de objetos, primero uno, después otro. Una sola ejecución podemos cargar todo de golpe. Una de las cosas más chulas de esta herramienta, este último punto de la columna de la izquierda, es que podemos hacer migración de datos entre múltiples FOJs que tienen relaciones circulares entre ellos. Es decir, a veces tenemos un objeto que tiene un lookup a otro. Y a veces ese otro tiene un lookup a otro. Y luego los otros tienen lookup al primero. Se hace una relación cíclica entre todos compleja que es difícil de manejar. Pero esta herramienta podemos importar, exportar toda la información fácilmente, por muy compleja que sea la estructura de datos. Una herramienta muy sencilla de usar, puede ser ejecutada, como he comentado, desde la línea de comandos, crear pipeline para DevOps, la interfaz de usuario. Funciona con todo tipo de campos, custom y estándar de Salesforce. Es segura, es rápida. Y otra cosa muy chula es, ya mucho más avanzado, podemos extender su funcionalidad, customizar la funcionalidad para añadir nuestros propios triggers, funcionalidades, para aumentar la funcionalidad de esta herramienta. Y tan sencillo de utilizar es, solo necesitamos un fichero. En un fichero podemos incorporar toda la información, todas las operaciones que queremos utilizar. Que, bueno, obligatoriamente tiene que llamarse export.json, pero en el solo fichero podemos indicar todo. Como es un fichero JSON, como el nombre indica, sencillamente utilizando la nomenclatura de JSON, hay diferentes parámetros en la documentación de guías para cómo utilizarla. Rellenamos esta configuración inicial y podemos realizar prácticamente cualquier operación de migración de datos con ella. Aquí, por ejemplo, puede ser todo lo grande que queráis, pero este es un ejemplo sencillo para que veáis la estructura de este JSON. Podemos simplemente declarar uno de los parámetros, los objetos que queremos migrar. Siempre básico, uno de los parámetros, la query que queremos utilizar para exportar los datos, importarlos, exportarlos, la operación que queremos realizar, insertar, borrar, actualizar, el external ID que se utiliza en caso del update para matchear con la OR de destino los registros y poder actualizarlos. Y aparte de los objetos se puede añadir un montón de parámetros extra para mejorar, para configurar la funcionalidad de todo el proceso. Aquí hay uno de ejemplo que lo utilizaremos bastante, simplemente excluir los IDs de los registros de los ficheros JSON, pero hay decenas de ellos que podemos utilizar. Con solo un ficherillo como este, configuramos todo. Luego enseñaré algún ejemplo un poco más útil. Sí, Aníbal, uno de los chicos preguntó, Francisco Lozano, si puedes enseñar cómo podríamos hacer un backup completo de data, files y attachment. Dejar una tarea semanal o mensual. No sé si va... Ahora, voy a hacer ahora una demo práctica para que veáis cómo funciona. No sé si se refiere a eso. Sí, seguramente. Pero, si quieres ver cómo se utiliza la herramienta, ahora os voy a enseñar una demo completa, básica, pero con la funcionalidad básica para lo que se puede utilizar. Si les quieres hacer, como dice, un backup mensual o semanal, al final es simplemente una línea de comando en la terminal. Ejecutar con un script la línea de comando y ponerla a funcionar. Continuamos con la demo y luego si tiene alguna duda más, lo vamos viendo sobre la marcha. Este es el ejemplo de migración que os voy a enseñar en la demo. Tenemos 4 de nuestros objetos en la OR de Salesforce. Acá una oportunidad, contacto y contrato. Aquí podéis ver las relaciones que hay entre ellos con cada flecha. El account tiene un lookup a sí mismo, un account padre, account hijo.
acá un lookup de oportunidad, luego de oportunidad otro para account, tenemos contactos con también un lookup account, contratos con varios lookups. Como podéis ver, una estructura de datos un poco liosa, un montón de relaciones, de lookups circulares, uno a sí mismo, otro a un objeto, el otro objeto al anterior, y esto pues, puede ser un poco tedioso de gestionar. Con esta herramienta va a ser mucho más fácil. Y os voy a enseñar cómo utilizarlo. Bueno, antes de pasar a la herramienta, os voy a enseñar mi SOR para que veáis cómo tengo los datos yo creados. Tengo una primera OR número 1, en la OR original, donde quiero sacar los datos. Aquí, como podéis ver, tengo un par de accounts, entre ellas una padre y una hija. Una tiene un lookup a la otra. Estas accounts también están relacionadas a oportunidades, las cuales también están relacionadas a la account en ciclo. Tenemos contactos también relacionados con la account y contratos, todos relacionados también a account, a contactos, todos los objetos relacionados entre sí. Esta es la estructura de datos que os he enseñado en este diagrama, pero ya con objetos creados dentro, registros creados dentro de la OR. Y los quiero migrar, quiero pasar estos registros a otra OR, la OR número 2, que podéis comprobar que está completamente vacía. No tengo nada en ninguno de esos objetos. Aquí en el Visual Studio Code, como he comentado, simplemente tengo un fichero export.json. Lo he metido dentro de una carpeta que se llama mi migración, una buena práctica, porque luego aquí dentro de esta carpeta iremos creando los ficheros CSV que se crean, habrá otras carpetas que se crean de forma automática. Aquí así queda mucho más ordenado. He metido dentro de esta carpeta este fichero y aquí están los 4 objetos que queremos migrar. Como he dicho, tenemos la account. La query es, bueno, queremos migrar el objeto account con estos campos. El nombre, el ID del padre, el account padre, y la oportunidad, un campo custom que creo que se llama mejor oportunidad. La operación que queremos realizar es un set. Queremos crear los objetos en la nueva OR, en la OR de destino. Y también he configurado el external ID, que es el campo que utilizaremos para hacer las actualizaciones, para machear los registros. En realidad, este campo no lo estoy utilizando, he puesto un campo cualquiera. En el caso de que queramos hacer actualizaciones, de verdad habría que pensar bien cuál es el campo que sería eso, único. El campo que sería único dentro de este registro y que no se puede repetir con los otros registros. Aquí he puesto nombre, que en realidad creo que el nombre se puede repetir en distintos accounts. Habría que buscar que sería de verdad, como se dice, el external ID, el campo que sería único. Tenemos los campos que quiero para account, los campos que quiero para contact, todos los campos que quiero para opportunity y los que quiero para contract. Y todas las operaciones van a ser inserciones en la nueva OR de destino. Aníbal, están preguntando si el DNI puede ser un campo único para usarlo como external ID. Bueno, sí, quiero decir, al menos aquí en España sería un registro único. No sé si habría algún problema que se pudiera repetir en otros países. Pero en teoría, si se crea un campo como el external ID, cuando crea un campo puedes marcarlo como external ID, como único, varias opciones. Entonces, tendría que ser un campo de ese tipo. Si en su OR está configurado para que el campo DNI sea único, marcado como valor requerido, único external ID, sería válido. Vale. Sí, en realidad no estaba preguntando, fue error mío, estaba dando como recomendación. Pero sí, también el DNI es un dato único, así que... Si creas el campo DNI y no lo configuras para que sea único, o sea de external ID o requerido, pues al final tú puedes, aunque sea único, para nosotros como personas, sí dentro de la OR puedes crear registros repetidos con ese campo. Habría que configurar el DNI como valor requerido único para que no se repita en ningún otro registro. Pero, por ejemplo, el DNI sería un valor válido. Otras veces tenemos, por ejemplo, aquí estoy utilizando el contract number. El contract number sí es único. Lo que pasa es que es un valor autonumérico.
Hay que tener cuidado de que coincida el campo que queremos de verdad actualizar con ese valor autonumérico. Si en una OR tenemos el valor autonumérico 100 y lo migramos a otra, puede que se convierta en el 1. Pero este campo, por ejemplo, sí sería único. No puede haber dos registros con el valor 100 dentro de la OR. A veces hay objetos que en el nombre puede ser único, el nombre. Pero sí, pero tenemos que buscar, al menos para hacer las actualizaciones, igual que cuando utilizamos DataLoader o MuleSoft para hacer integraciones, un campo que de verdad sea único. Bueno, aquí tengo, este es el ejemplillo que vamos a utilizar para migrar estos datos. Y voy a empezar creando un fichero CSV con esta información. Aquí en la línea de comando, tengo por aquí guardado la instrucción, sería esta. Si no se ve bien, avisarme, aumento el tamaño. Aquí podéis ver la instrucción de la herramienta, indicamos que estamos utilizando SF, la herramienta SFMU, la instrucción run, le indicamos el directorio donde tenemos el fichero export.json, ahí también se crearán los ficheros CSV y todo lo que sea necesario. Le indicamos el origen de la migración, en este caso es una OR que ya tengo yo, ya tengo aquí en el Visual Studio Code, la tengo autorizada para poder acceder a ella, le puse de nombre, se puede ver aquí abajo, SFMDU1, y este es mi usuario, yo soy System Administrator, conveniente para utilizar un usuario que tenga permisos para los registros, para los campos, un System Administrator para poder migrar toda la información sin encontrarnos con errores tipo permiso. Entonces, en esta OR estoy cogiendo de esta OR con este usuario, mi nombre, @sfdm1.com, es el usuario de la primera OR, y el objetivo, el destino sería fichero CSV, que lo he marcado escribiendo la palabra CSV file. Voy a ejecutar esta instrucción. Aníbal, una pregunta. ¿Cómo se va ejecutando el fichero? ¿Empieza desde más de arriba hacia abajo? O sea, ¿cómo? Primero por las cuentas, después por... Os lo voy a enseñar ahora mismo. Eso automáticamente, la herramienta analiza el mejor orden. Hace sus investigaciones internas y crea el orden para hacerlo... la herramienta internamente lo gestiona. Y eso lo voy a enseñar ahora. Al ejecutar la instrucción que ya se ha ejecutado, me aparece aquí un log. Aquí está toda la información de lo que ha sucedido. También se ha creado aquí una carpeta, un directorio log, donde se ha incorporado esta misma información. Se ha creado un log con la información. Vamos a echarle un ojillo al log. Y eso que me estás preguntando viene aquí indicado. Aquí viene información de todo tipo, el usuario que he estado utilizando como origen, el destino que sería para ficheros CSV, la ruta. Aquí me va explicando paso por paso lo que está haciendo la herramienta. Empieza procesando los distintos objetos con los metadatas para hacer cosas internas. No sé exactamente cómo funciona internamente, pero eso, va cogiendo todos los metadatas, registros para operar. Y justo lo que me estabas preguntando, Virginia, está aquí. Este es el orden de la query. La misma herramienta ha decidido, con su algoritmo interno que tenga, que el orden para hacer la query, para crear los objetos, es este de aquí. Primero las oportunidades, la count, el contacto y los contratos. En realidad es el mismo orden que también yo le había puesto en el fichero. Yo lo he puesto en orden. La herramienta busca cuál es el mejor orden para ello. Luego, por ejemplo, podéis ver aquí que en el caso de que quisiera borrar estos registros, porque hay instrucciones también para borrarlos, el orden es el inverso. Cuando vamos creando, empezamos creando del objeto con menos relación o menos lookup al que tiene más. Para ir borrando se va haciendo al revés. Se va borrando el último y cuando se van liberando los lookups, las distintas relaciones, se van borrando los demás. La herramienta ha decidido que este es el orden que va a utilizar para hacer la query, para actualizar, y este es el de borrar, que es el inverso. Si seguimos mirando qué más información nos proporciona, aquí está, bueno, ejecuta la query, nos dice cuántos registros hay para cada tipo de objeto.
nos dice que no hay, como podemos añadir configuraciones extra o funcionalidades extra de herramientas, que no hay ninguna funcionalidad nuestra propia o trigger nuestro ejecutándose, no hay nada. Empieza a ejecutar el algoritmo de la herramienta. No tiene que borrar ningún dato, por eso dice no ha borrado nada de los registros. Empieza a hacer la query de los distintos objetos. Aquí podéis ver cómo ejecuta la query que ejecuta, utilizando la REST API, va devolviendo los distintos campos, va haciendo los distintos pasos para hacer el retrieve de la base de datos de todos los objetos y crear los ficheros CSV. Por aquí, un poco más para abajo, aparece pues, los registros, la cantidad de registros que hemos sacado para cada tipo de objeto. Aquí está creando los ficheros CSV, creando el fichero tal con la ruta. Al fichero le pone el mismo nombre del objeto. Y un resumen final. Hemos procesado 2 registros para oportunidades, 2 para count, 3 para contactos y 2 para contras, etc. Aquí en el log aparece todo lo que ha hecho la herramienta. Todo esto ha creado los ficheros CSV. Lo ha creado dentro de la carpeta MyMigration, que es la que he creado yo antes. Aquí tenemos, por ejemplo, el CSV para count. El CSV para count incluye los campos que yo le he dicho, pero la herramienta también, por decir, decisión propia, funciona así, no solo añade el ID. En todo el campo de opportunity lookup es un ID, pero también me añade dentro de este JSON, de este CSV, me añade el nombre. En plan, por si queremos ver lo que sepamos, se ve más claramente visualmente que la mejor oportunidad para este, en concreto, esta sería la Count1, la mejor oportunidad sería la oportunidad 1. O sea, aparte de crear el CSV con la información requerida, añade algunas columnas más para hacerlo más claro. Ha creado los 4 JSON que le he pedido. También crea algunas carpetas internas como esta de log, la carpeta target, carpetas internas que crea la herramienta para utilizarlo. Y otro fichero que se utiliza para mascar errores. Si hay algún error, después lo enseñaré, de tipo registros que no pueden localizar, aparecería aquí. Ya he creado mi fichero CSV, utilizando pues el primer de los comandos. Ahora me gustaría coger esta misma información y hacer el export en la segunda OR. Antes de ello, también os voy a enseñar para hacer un poco más más fácil de utilizar este JSON, este CSV. Podemos hacer varias configuraciones en el proceso, como este que yo he comentado antes. Este parámetro en concreto lo que hace es esconder estas IDs. En realidad es útil cuando leemos este CSV ver el nombre, pero este ID no nos dice nada. Podemos configurarlo para que lo oculte. Aunque luego internamente su carpeta utilice el ID, pero en los ficheros estos que tenemos nosotros aquí a mano, aparecerá oculto. Es mucho más fácil de leer la información de los registros. Ahora quiero estos mismos registros exportarlos dentro de la segunda OR. Simplemente ejecuto la segunda. La segunda instrucción. Voy a buscarla. Esta de aquí. Aquí está. Esta instrucción es similar a la anterior. Ejecuto con la instrucción run la migración. Le digo el directorio que quiero utilizar. En ese directorio tiene que estar el fichero export.json, que es la configuración de todo esto. Si no está ese fichero no va a funcionar. Y esta vez le digo que el origen son los ficheros CSV que están dentro de este directorio y el objetivo es mi segunda OR. Esta otra OR que ya tengo aquí dentro de Visual Studio Code, tengo autorizada. Este es mi usuario de System Administrator. Entonces, ejecuto la migración, bueno, en este caso, la exportación de datos de los ficheros CSV, la importación desde CSV a esta segunda OR. La voy a ejecutar.
Aquí podemos ver el log de todo lo que está sucediendo, por si queremos revisar lo que está funcionando. Y vemos que ha salido un par de warnings en amarillo. Algo no ha ido bien en la importación. Hay algo incorrecto. Tenemos que echarle un ojo a la información que nos proporciona para ver qué error ha sucedido y cómo arreglarlo. Vemos que el primer warning dice que la inserción de contactos ha fallado con errores. No nos dice mucho más, porque en realidad la herramienta sabe que ha habido un problema en la OR, pero no tiene mucha más información de lo que ha sucedido. Tenemos que investigarlo nosotros. Y el segundo warning es de contrato, que nos dice el error missing parent lookup record were found, que es lo que significa siempre error el mismo, que he intentado crear 2 registros, pero que había lookup o otros registros que faltaban. Cuando iba a crear los contratos, en concreto estos de aquí, no ha podido crearlos porque el warning anterior ha dicho que ha fallado la creación del contacto. Ha fallado la creación del contacto, pues no ha podido crear el contrato con su lookup. Este error, claramente podemos ver lo que ha sucedido. También viene un poco explicado en este otro fichero, en el de Missing Parent Record Report. Aquí hay un poquillo más de información de lo que ha fallado. Pero el principal problema ha estado aquí, en la inserción del contacto. No tenemos mucha información de lo que ha pasado, puede haber sido algún problema de permiso o alguna validation rule, algún trigger, algo ha fallado que no ha permitido insertar los registros. Podemos nosotros intentar nos toca hacer un poquillo de investigación o de pruebas para intentar solucionarlo. Lo que voy a hacer yo es he intentado crear contactos y ha fallado y voy a intentar yo crear también un contacto. El contacto con el nombre contacto 1 con la K11. Me vengo a la OR destino, que es esta. No he creado nada. Voy a intentar yo crear uno a mano a ver qué sucede. Por ejemplo, me pide un first name. Hemos dicho, lo vamos a llamar contacto 1. Como podéis ver, me acaba de salir un error que me obliga a incorporar de forma obligatoria el valor del last name. Y si, por ejemplo, intento guardarlo sin incorporarle el last name, tengo un error. Exactamente esto es lo que ha sucedido. Si os fijáis, aquí lo que estoy es creando un nombre. En la query de contacto, que está justo aquí, me he devuelto a mi fichero JSON el nombre, el account ID, pero en realidad este fichero CSV no incluye los campos de field name o last name. El CSV que he creado no es correcto. Cuando he intentado cargar la información, ha visto que no podía cargar el last name al intentar guardar la salida del error de Salesforce. Problema que no está bien creado este CSV y bueno, tenemos que arreglarlo. Bueno, vamos a arreglarlo. Aquí en contact. Voy a volver a crear los CSV ya con esta información, la información correcta de la primera OR, con su first name y last name, y voy a intentar cargarlos aquí. He actualizado la query en mi fichero de export.json, debería ser correcta. Voy a volver a generar los CSV ya con la información correcta que necesito para crear. Se ha creado. Aquí está. El field name no se me ha creado porque tiene una falta de ortografía. Se ha creado el last name. Estoy comprobando que se haya creado bien. Se ha creado el last name, pero no el field name. Si tenemos algún error escribiendo el nombre de los campos, ya habéis visto que no ha funcionado. Vamos a probar a uno. Este de aquí. Aquí está. El field name y el last name. El nombre es conta 1, el field name conta, el last name el 1. Ahora voy a intentar
y así hacer la importación del fichero CSV a la OR. Si os van surgiendo más dudas conforme voy creando registros y tal, podéis preguntarme. Aquí dice que esta vez ha funcionado correctamente. Vamos a recargar. Y aquí está. Esta vez sí ha funcionado. He creado en la segunda OR todos los registros que estaban en los ficheros CSV. Y podéis ver que en realidad con solo una ejecución funcionando bien, que ha sido esta última, he creado todos los registros con todos los lookups, incluidos los dos acá, una padre de la otra, las relaciones circulares con las oportunidades, de oportunidad acá, una opportunity, montones de lookup, de contactos, contratos. En solo una ejecución he podido gestionar toda esta estructura de datos con todas las relaciones que tienen. Luego, más cosillas que os puedo enseñar. Aquí lo que hemos hecho es insertar. Tenemos la OR vacía, hemos insertado datos, pero podemos hacer más operaciones. He utilizado el upsert, podéis utilizar el insert, podemos utilizar el update si queréis actualizar, pero como he comentado antes, aseguraros de que el standard ID sea un valor único, si no, no va a funcionar correctamente. Que si es autonumérico, coincida correctamente los valores numéricos. Y otra operación que voy a utilizar ahora mismo es la de borrar. Voy a borrar los registros que acabo de crear en esta OR, en la OR número 2. Entonces, he cambiado el export JSON para decirle que ahora lo que quiero es borrar. Vuelvo a ejecutar la instrucción que lo que dice es que ejecute estos CSV, este export, y el objetivo es la OR número 2. Ejecuto y me ha salido un error en rojo. El error dice una operación inválida para los contratos. Contrato esta última query de aquí, dice que esta operación no es válida. Si os fijáis, es exactamente la misma que los anteriores, pero he tenido un error al escribirlo y lo he escrito con la D inicial en minúscula, en vez de en mayúscula. Las operaciones son case sensitive, tiene que ser igualmente como está definido en la herramienta. En este caso, delete con la D mayúscula. Si tenéis alguna falta de ortografía o tenéis el error tonto como he tenido yo de ponerlo en minúscula, tendréis un error, tenéis que arreglarlo. Así que tenerlo en cuenta si lo ejecutáis y veis un error de este tipo, alguna tontería que hemos cometido al escribir se arregla fácilmente. Ya he arreglado el delete, voy a volver a ejecutar el borrado. El borrado, la verdad, no funciona tan fino como la creación y a veces hay que ejecutarlo un par de veces para que borre todas las relaciones cíclicas. Aquí hemos tenido un par de warnings con algunos registros que no he podido borrar. En este caso, las accounts y los contactos. Hemos podido borrar los contratos, pero se ha quedado los contactos sin borrar. Algunos de ellos que tenía alguna relación a account que no se han podido borrar. Pero ejecutando normalmente el borrado un par de veces, funciona. También yo que estoy utilizando esto para borrar todo de golpe. Ya depende de cómo configuráis este registro, este fichero, pues puede que tengáis menos relaciones cíclicas o el orden sea más correcto que el mío. Yo estaba borrando todo, siempre me encuentro con este problema. Pero en un par de ejecuciones de borrado, al final, todo queda limpio. Y lo más chulo que puede tener la herramienta es que no hace falta que tengamos hacer lo que yo he hecho, generar los ficheros CSV, mirarlos, revisarlos y luego volverlo a cargar. En una sola instrucción podemos hacerlo. Aquí, en esta última instrucción que voy a enseñar, que es similar a la anterior, le estamos indicando el origen, la OR número 1, y el destino en la OR número 2.
Y con solamente una instrucción y el fichero configurado, podemos hacer la migración completa, sin paso intermedio. Ya internamente la herramienta aquí crea sus ficheros, sus carpetas, no tenemos que prestarle mucha atención a esta carpeta. Pero de solo un paso podemos crear todo. Bueno, pero antes de hacerlo, he metido la pata en directo, he dejado la operación del delete al hacer la operación, le he cambiado al USET. Ahora sí, quiero insertar datos de la OR 1 a la OR 2. Lo que he hecho es borrarlo. No he borrado nada porque ya no había. Pero ahora se lo insertará. Aníbal, hubo una persona que hace un momento preguntó si en la OR destino se manda a actualizar el campo autonumérico, ejemplo el contract number, si se llegase a mandar a actualizar y en el OR destino ya existe, claro, ¿generaría un error o esta herramienta tomaría como bypass y actualizaría los otros campos o generaría... se generaría el error? O sea, ¿qué pasaría? En este ejemplo en concreto que estoy yo enseñando, yo tengo dos contratos que son el 100 y el 101. Y he ejecutado tantas veces en la OR. Bueno, ha funcionado la exportación de datos. He creado todos los registros. Pero como veis, el contract number no me coincide. En la OR de origen, el 101. Y ya en la OR destino, como al hacer inserción y borrado, al ser autonumérico, no se vuelve a reutilizar. Ya voy por el 148, 149. Si coincidiera y lo utilizamos como external ID, debería de actualizar el registro. Si yo ahora hiciera alguna actualización del campo 148 y quisiera actualizar el estatus de address a otro, debería de funcionar. A mí ahora no me funcionaría porque yo en realidad en mi fichero original estoy utilizando el 100 y el 101. En mi fichero CSV de contrato está el 100 y el 101. A mí no me funcionaría el update, pero si estuvieran correctos los datos y el autonumérico coincidiera, que se indica en el campo de external ID, que es único, debería de actualizarse. No sé si he respondido a su pregunta. Si tiene alguna duda más, que lo escriba. No tengo problema en volver a repetir. Y eso, si hubiera habido algún error, si estoy utilizando el upsert, lo que haría es, si no coincidiera, lo que haría es crear registros nuevos. Yo si ahora pues, dijera, voy a actualizar, cuando quisiera actualizar el valor 101, como estoy utilizando el upsert, lo que haría es crear más registros, porque no coincidiría. Pero si coincidiera, lo actualizaría. Y si hubiera algún error, pues marcaría en el log que ha habido errores, tendríamos que ver nosotros qué error ha dado, que podría ser algún tipo de permisos, validaciones, podemos probar nosotros a mano de editarlo. Pero acá Juan te quiere preguntar una cosa. ¿Qué pasa si en la de origen y destino existiera ese código, pero fueran dos objetos distintos totalmente? ¿Se actualizaría el de destino con los datos de la de origen, sobreescribiendo valores que no debería? ¿Cómo? No he entendido. Si en la de origen, por ejemplo, imagínate que en la de origen ya el valor 101 ya lo tengo, pero es un contrato distinto, no tiene nada que ver con el 101 de la de destino. Al hacerse la migración, como la 101 existe en los dos lados, aunque no sea el mismo contrato, se actualizarían los datos de la de destino. Si utiliza el upsert, debería de actualizarlo. Te pisarían los datos, ¿no? Si está repetido, por algún motivo, lo que haría sería actualizarlo. Vale. Pero claro, si estamos insertando, tenemos que utilizar el insert, no el upsert. Vale. Si utilizamos el insert, no pasaría eso. Se crearía un valor nuevo autonumérico. Al utilizar el upsert, estamos actualizando. Vale. Entonces está resuelto. Gracias, Aníbal. Y bueno, o algunas cosillas más, pues bueno, ya habéis podido ver que funciona. Puedo hacer la migración de una hora a otra. Hay pasos intermedios internos,
pero que nosotros no tenemos que prestar la atención. Con una simple instrucción podemos pasar todos los datos de una hora a otra. Ya según lo que queramos hacer, pues si queremos generar nuestros CSV, podemos hacerlo. Si queremos migrar datos, podemos utilizar la herramienta como necesitemos. Con estas tres opciones que he comentado: importar, exportar y la migración directa. Luego, bueno, os voy a enseñar un par de comentarios más sobre cosillas que se pueden hacer básicas. Pues en realidad las posibilidades que ofrece la herramienta son enormes. Luego enseño rápidamente la documentación para que veáis la cantidad de posibilidades que tenéis, pero os voy a enseñar algunos ejemplos más sencillos por si queréis tener alguna idea de qué más cosas podemos hacer. Por ejemplo, no hace falta que pasemos todos los datos. Yo he hecho una query from contact donde estoy copiando todos los registros, pero podemos incorporar cláusulas web para hacer, por ejemplo, tal vez quiera de un contacto en concreto solo hacer la migración de ese contacto. No quiero todos los datos de la OR, quiero un contacto en concreto. Puedo hacer algo como quiero migrar el contacto cuyo nombre sea contact 1. Y cuando hacemos algo de este tipo, en el otro tipo de objetos, que son los que van relacionados, hay que añadir otro campo más, que se llama master. En la documentación esto viene explicado con ejemplos, así por decirlo yo una vez no lo vais a aprender. Si queréis utilizarlo en la documentación, un montón de ejemplos para lo que sirve todo. Y es muy fácil de seguir. Entonces puedo hacer configuraciones como esta. Sencillamente quiero el contacto. Esta es la oportunidad de tener el contacto también. Voy a copiar esto. Vamos a ver si lo he escrito bien. Queremos el contacto cuyo nombre sea contact 1 y su account, no todos. Vamos a generar los nuevos ficheros. Este es el antiguo, que va a actualizarse cuando termine. He tenido un error. Aquí nos dice algunas cosas. He escrito bien la palabra name. Ahora sí habréis puesto algún símbolo raro, la N minúscula, no me he dado cuenta. Ya, como veis, lo que he hecho es filtrar los contactos. En mi CSV solo tengo el contacto número 1 y la account del contacto número 1, que es solamente la account 1. Si en todo caso quisiera el contacto número 2, me devolvería pues, el contacto 2 que no se llama 2, se llama 2.1. Ahora tengo el contacto 2.1 de account, esta vez me ha devuelto 2, porque me ha devuelto el hijo y el padre. El contacto 2 utiliza la account, que como he dicho, tiene otra account que es padre, y esta vez devuelve las dos. No deja registro, la herramienta no deja registro
perdidos sin devolver. Si tú quieres en concreto este contacto, el contacto de uno te devuelve todo lo relacionado. En este caso ha devuelto el contacto, las dos accounts y no, solamente esos dos. Si hubiera otro registro relacionado, alguna oportunidad que solo, por ejemplo, podría hacer algo contrario, quiero devolver una account en concreto y todos sus contactos. Puedo hacerlo también al revés. Esta es la account que yo quería, con su único contacto, y esta vez oportunidades ha devuelto solo una. Como este contacto está relacionado a esta oportunidad, devuelve también la oportunidad. No dejar registros que luego al hacer la exportación vaya a dar fallos. Como aquí tenemos esta account que la vamos a cargar con las oportunidades, también me devuelve la oportunidad. Y hay dos creadas y solo me ha devuelto una. La herramienta internamente te devuelve te calcula qué datos son necesarios y te devuelve todos los registros que necesitéis. No deja nada pendiente para que tengáis ningún error en el futuro. Calcula automáticamente otros registros relacionados y devuelve todo. Y eso, aquí esto es un ejemplo básico. Podéis hacer combinaciones de queries con vuestras cláusulas web, instrucciones, podéis hacer inserciones, actualizaciones, este fichero podéis configurarlo de un montón de formas distintas, hay un montón de parámetros para añadir, hay por ejemplo parámetros para añadir las credenciales de la OR, en concreto se llama OR, donde podéis poner vuestro usuario, el token para acceder y no hace falta que utilicéis como yo aquí la línea de comando. Se pueden hacer distintos bloques de objetos utilizando otra instrucción que se llama set de objetos. Dentro del set de objetos sería un listado o distintos objetos y podéis añadir unos debajo de otros. Y podéis crear varios bloques con distintos objetos, podéis insertar unos objetos, luego podéis actualizar otros distintos, podéis borrar y podéis hacer todas las combinaciones que queráis con distintos objetos, de operaciones, inserciones, actualizaciones. Hay otra operación que no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era only, solo lectura, que se utiliza para hacer queries de este tipo, de solo unos tipos de registro, en realidad no queremos ni insertarla ni borrarla. Hay un montón de opciones. Podéis configurar esto como queráis. La documentación la enseñaré ahora rápidamente, veréis que hay un montón de ejemplos para que vayáis ojeándolo y que os ayuden a configurar vuestra migración. Luego también os voy a enseñar rápidamente alguna duda sobre esto básico del fichero de export.json, los campos que migro. ¿Alguna duda más? No, nadie ha puesto nada tampoco en el chat. Es solo, bueno, pregunto, ¿es solo un fichero JSON que se puede tener en esa carpeta o se pueden crear varios y se pueden especificar en la línea de comando luego? Tienes que crear varias carpetas. Ah, vale. En la carpeta solo uno. Vale, ok. Pero en este fichero puedes incorporar todo. Si prefieres varias carpetas, varios ficheros, también puedes crearlo. Vale, vale. Como digo, la herramienta ofrece, en vez de crear solo una lista de objetos, crear un object set, que luego aquí se crearía, sería en plan dentro del array, habría en plan otro objeto. Pero por org de origen, ¿no? Para obtener las operaciones que quiera hacer en esa org de origen, solo uno. Puedes como concatenar distintas operaciones o por partes. Puedes primero querer insertar varios objetos y luego los separas y quieres hacer un borrado de otros. Vale. Entonces puedes, en un object set, crear. Aquí habría una etiqueta object.
algo así. Ujú. Pones primero un objeto de tipo upset y luego aquí vienes y separas y te creas otro igual de esto, otro object. Vale. Está bien. Y aquí pues puedes hacer algunas actualizaciones, borrados de otros objetos, de los mismos. Puedes poner distintas configuraciones. Ya al gusto del consumidor. Puedes crear en el mismo registro todo junto, distintos ficheros, distintas carpetas, como prefieras utilizarlo. Ok. Si permite, bueno, eso ya es una última cosa. ¿Sabes tú si permite hacer algún tipo de transformación de datos a la hora de copiar o tiene que ser exactamente el mismo tipo de datos? Sí permite un montón de transformaciones. Ahora le echamos un ojo rápido. Lo he dejado para el final. Ah, vale, ok. Ya mucho más complejo, no voy a Vale. ejemplos tan complejos. Si no, echaríamos aquí, hay infinidad de posibilidades con la herramienta. Vale. Y ahí se puede hacer un montón de cosas con ella. Os he puesto aquí un ejemplo sencillo, básico, para que veáis cómo funciona. Y ya, pues, detrás hay un mundo completo de opciones. Antes de enseñaroslas, os voy a enseñar, para que echéis un vistazo rápido a la UI, a la aplicación de escritorio. La tengo aquí descargada en el Mac, después de ejecutar, para hacer lo mismo que en el JC, en la línea de comandos, pero con la interfaz. La aplicación no funciona fina del todo, tiene he encontrado yo algunos fallos que no sé si están arreglándolo o que no sé tal vez configurarla correctamente, yo no la uso. Pero bueno, existe por si queréis echarle un ojo. Podéis instalarosla, creáis vuestro workspace, podéis crear distintos nombres para proyectos. Podéis seleccionar la OR con la que queréis hacer las conexiones, las configuráis con Salesforce DX, aparecen aquí, las seleccionáis. Podéis crear distintos proyectos. Pregunta Luis si hay alguna forma para seleccionar todos los campos de un objeto, tipo el files all en la query. No lo he probado, pero Salesforce sacó el FileZone hace un tiempo. Mira, yo creo que sí, pero no lo he utilizado. Lo que no me acuerdo si era algo de Salesforce o algo propio de la herramienta. Porque el propio Salesforce sacó lo del FileAll o algo parecido hace poco, ¿no? Sí. Si utilizo aquí el FileAll, debería tal vez funcionar, aunque yo nunca he hecho el FileAll de todo. Y también creo que eso de todos los campos lo he visto en alguna parte. No sé si también hay alguna funcionalidad dentro de la herramienta para que devuelva todos los campos. Me suena, si yo cogiera, me suena haberlo visto, pero es que no quiero engañaros, no me acuerdo. Yo creo que hay una opción que devuelve todos los campos. Lo que no me acuerdo era qué se ponía aquí para ello. Ahora hay ejemplos básicos dentro de la documentación, ahora os voy a enseñar algunos, tal vez no lo encontremos de casualidad. El ejemplo del FileAll. Pero yo creo que alguna vez toqueteando este tipo de cosas me ha devuelto todo. Lo que no me acuerdo si me suena algo de borrar todo y dejar solo el ID, no me acuerdo exactamente. No os voy a engañar. Pero lo he visto que se puede hacer en alguna parte. Bueno, y la herramienta que no tiene mucho misterio. Creas tu proyecto, seleccionas en buscadores los objetos que necesitas. Por ejemplo, los contratos. Yo ya he seleccionado antes la account y la oportunidad. Seleccionas los campos que quieres hacer en la query. Tienes tu buscador. No aparece porque ya está añadido. En buscador y podéis desplegar los campos para ir seleccionándolos. Una configuración que os crea el fichero el fichero JSON con los campos y los objetos que habéis seleccionado, que hay un montón de opciones de las que se pondrían en este tipo de parámetros que pueden colocar aquí ya visualmente. Se puede seleccionar, por ejemplo, si quiero generar ficheros CSV, se selecciona. Si quiero... Estábamos hablando con Juan del tema ese, de si tenemos dos OR, donde una
claro, los campos no corresponden con la otra, si había una forma de mapear esos campos. Como he dicho, ahora os lo voy a enseñar, pero sí, la herramienta puede hacer prácticamente de todo. Vale. Sí, y se permite el mapeo de campo. Ahora, bueno, la herramienta no tiene mucho más, no funciona bien del todo, funciona muy bien para ficheros CSV. Para hacer las migraciones falla. Y yo creo que hay problemas de aquí de que no aparece exactamente la instrucción si una inserción o un access dentro de este fichero. Pero no sé si eso es falta de configuración mía, que yo no utilizo la herramienta, puede que no esté correctamente configurada, digo, esta aplicación. Puede que falte algo en la configuración, pero cuando intento migrar datos de hora a otra, no se crean. Yo creo que falta la instrucción que dice que esto es un access o un insert, la operación. Por ejemplo, estoy aquí revisándola y no aparece. Pero cuando es generar ficheros CSV, funciona bastante bien. Si os interesa la aplicación, podéis echarle un ojo. Por eso, solamente informativo. Yo no la utilizo, no soy un experto en esta aplicación. Me funciona para algunos casos, para otros no. No sé si culpa mía o culpa de ella que haya que arreglar algo. Y bueno, para seguir con las preguntas que me estáis haciendo, ya terminando, la herramienta ofrece un montón más de opciones. Yo he enseñado lo básico, pero tiene un montón de opciones por detrás, ya que es mucho más compleja, con ejemplos para que podáis utilizarlo y se puede hacer prácticamente de todo. Yo he enseñado lo más básico, pero podéis hacer múltiples operaciones por objeto. Como he comentado, podéis al mismo tiempo insertar y luego poner otro bloque para borrar y debajo otro bloque para actualizar. Y todo, podéis utilizar todos los objetos que queráis, todas las operaciones que queráis. Puede hacer filtrado de objetos con query. Hay formas de hacer queries como yo he enseñado antes con el where para filtrar los objetos, hacer distintas combinaciones de ficheros. Podéis hacer más cosas con todo tipo de campos, como la external ID, que son a veces más problemáticas para temas de migraciones. Se puede hacer anonimización de datos. Estos algunos datos que son privados, como el DNI, como comentabais antes, tal vez no queramos que un DNI aparezca en el fichero CSV o no queramos que se vea, o información personal que sea privada. Hay formas de esconder esa información para que no se pueda ver a simple vista. Se puede transformar los registros, los valores, se pueden hacer operaciones con esos valores, se puede hacer un mapeado. Si los campos, como habéis comentado, el objeto es el mismo, pero el campo no se llama igual, se puede hacer un mapping. Se pueden migrar ficheros adjuntos y luego podéis vosotros, yo no he llegado a tanto, pero añadir vuestra propia funcionalidad. En la documentación oficial, la tengo por aquí abierta, aparece todo bastante bien explicado y con ejemplos. Está en la página principal con la introducción. Pero si me voy un poco por ella, podréis ver, por ejemplo, la configuración del fichero de la export.json. Por ejemplo, aquí aparecen todas las opciones disponibles para añadir. Opciones tipo la que yo he marcado antes de excluir los ID de los ficheros o utilizar una hora en concreto, por aquí están. Aquí está la de la hora, por aquí está el de los ID. Hay un montón de opciones que podéis utilizar. Se puede configurar para hacerlo en bulk, podéis configurar el scope, la versión que queréis utilizar de la API, de inserción, borrado, etcétera. Hay un montón de opciones. De un montón de ejemplos. Por ejemplo, aquí. Ahora, ha tardado. Pues, cuando utilizáis una JSX para incorporar varios objetos, también tiene sus propios ejemplos de configuración y parámetros que podéis incorporar. ¿Veis? Aquí tenéis una JSX con distintos grupos de objetos y con distintas operaciones. Aquí está haciendo inserciones y aquí está haciendo otro tipo de operaciones disponibles. Y podéis dividir en bloques los objetos y las operaciones que queráis. En la documentación vienen todas las opciones que podéis utilizar. Y para cosas de este tipo como el mapping o transformaciones, por aquí la he visto yo. Hay un montón de ejemplos, a ver si apareciera por aquí alguno.
Lo he visto, hoy mismo lo he visto, el ejemplo del mapping. No me acuerdo en qué parte exacto estaba, pero aquí hay ejemplos avanzados de cómo utilizarlo para utilizar, a ver si apareciera el mapping. No en esta página. Por eso, por aquí si os movéis encontraría ejemplos de utilizar las transformaciones de datos, el mapping, y utilizar todas las posibilidades que ofrece la herramienta. Con ejemplos prácticos para que toméis como ejemplo. Vamos a echar un ojo rápido por si encontráramos. Mira, aquí creo que está aquí. En características avanzadas, aquí tenemos el mapping de valores. A ver. No, eso es mapping de valores. Este es el mapping de campos. En el mismo fichero de export.json podéis indicar el campo origen, external ID, por ejemplo, y el campo destino, que es la external ID, con una barra baja entre medias. Es distinto. Entonces podéis indicar en el field mapping cómo se llaman los campos de origen y de destino. Por aquí hay ejemplos de cómo utilizarlo, notas. Aquí abajo había una sección de errores, el SAS. Aquí se dicen todas las características avanzadas que he comentado en la presentación. Por ejemplo, la anonimización de datos, que utiliza expresiones regulares para esconder los datos. Aquí, por ejemplo, una expresión regular para los datos privados como DNI, cuenta bancaria, el que fuera. En la documentación, si estáis interesados en hacer cosas más complejas de lo que yo he enseñado en esta sesión, aquí tenéis todo con ejemplos. Viene explicado, viene su ejemplo y podéis probarlo. Y poco más. Y muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo las que tenía ya te las he hecho durante, y la verdad que esto me hubiera resuelto la vida hace un tiempo cuando tuve que hacer la migración. Son programas, se llama Talent, no sé si te suena. No me suena. Es sobre el Eclipse, el líder de Eclipse, tenía un plugin, se llama Talent, y hacía todo esto. Por eso te estaba preguntando lo del mapping y las transformaciones y todo, porque me tocó pelearme con todo esto para migrar datos de una orca a otra. ¿Esto es muy antiguo, este programa, o esta funcionalidad? No sé cuándo lo crearon. Yo lo utilizo, a día de hoy se utiliza. Y funciona bastante bien. No sé hace cuánto. El repositorio... Tiene unos años, tiene por lo menos 2 o 3 años. Es código abierto. El repositorio está por algún lado. Aquí está. Es totalmente gratis encima y todo. Sí, es gratis. Aquí, esto se crea hace 5 años, esta carpeta. Bien. Tendrá 5 años, parece. Código abierto, podéis... No sé si se puede colaborar, si la gente puede colaborar. Puede ver. Pero eso, si tenéis interés también en ver el código, podéis verlo. Yo tengo actualizaciones hace mucho. Sí, Manuel, ¿tienes una pregunta? Bueno, más para que nos diga Aníbal cuáles son los errores más comunes que se han encontrado utilizando esta herramienta. Yo creo que el error muy común es cuando nos encontramos con validaciones o temas de permiso. Yo utilizo siempre un usuario System Administrator. Pero si alguna vez alguien ha utilizado usuario, a veces puedes tener, como por ejemplo el usuario se llama Integration User. A veces se crea un usuario en concreto para hacer este tipo de tareas. Y a veces los usuarios no son System Administrator o faltan permisos. Cuando falla la integración por algún tema de permisos, como he enseñado antes, en realidad el error no aparece aquí. La herramienta no nos dice el error. Y tenemos que manualmente investigarlo. Si hay algún tema de permisos de algún campo, puede ser algo muy tonto, tenemos que buscarlo. Y a veces puede ser pesado, que puede ser difícil de encontrar.
Por eso yo recomiendo siempre utilizar un usuario System Administrator, o el mío en concreto para esta presentación estoy utilizando el mío personal de mi OR de prueba. Pero si tenéis alguna OR en la empresa y queréis de verdad hacer esto, un usuario System Administrator dedicado para este tipo de cosas, que tenga permiso para todo. Vale. En concreto, lo más complicado es cuando hay un error, que en realidad la herramienta no te dice qué error ha sido. Cuando he intentado yo antes crear aquí un contacto sin ponerle el last name, aquí tengo un error. Revisa los siguientes campos, pero a mí la herramienta no me ha dicho este error. Okay. No me ha dicho revisa este campo. He tenido yo que venir a investigarlo. Vale. Si me encuentro algún error de este tipo, una validation rule, un trigger que me para la ejecución, permiso, puede ser complicado o largo, depende de encontrar lo que pasa. Vale. También, Sí, Manuel, sí, con gusto ahora cuando terminemos. Vale. Sí, yo también he utilizado Herset, por ejemplo, para hacer migraciones de datos, Chipset, que tiene una herramienta para trasladar. Pero al final, muchos de los problemas con los que te encuentras es que tenés que conocer bien los datos que tenés. Los campos importantes, los requeridos, si tenés... Bueno, Chirse, por ejemplo, puedes desactivar todo lo que es trigger y reglas de validación. Entonces eso lo puedes desactivar a la hora de desplegar los datos, de hacer la migración. Pero al final lo que es estándar, que tenés que saber, ¿no? Qué campos vas a necesitar para crear el registro, al final ese conocimiento lo tenés que saber sí o sí, porque si no te va a petar. Igual, aunque desactives todos los validation rule y los triggers, todo lo que tengas por detrás. tener cuidado al escribir los campos de no tener falta de ortografía. Antes falla una letra, el CSV se crea, pero falta un campo. Y tal vez no te enteres de que falta ese campo. Porque no te falla. El error se lo traba. Okay. Pero tener cuidado, como dice Virginia, conocer los datos que tienes, los campos requeridos, campos obligatorios, y crear la configuración correcta de este fichero. Todos los permisos que estén correctos, etcétera. Vale. Muchas gracias. Vale, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Y bueno, voy a parar un momento la grabación. Y Manuel, no sé qué, dame un segundo. Por cierto, Aníbal, muchas gracias también por esta gran charla, ¿no? Y por participar en la comunidad, en el grupo del grupo de Algeciras. Bueno, gracias a ti. Esta serie la voy a repetir, pero mucho más corta en París. Y me ha servido de ensayo.